Bueno, buenos días, mi nombre es Paula Simián y junto con Eugenia Álvarez presentaremos el siguiente tema, la enseñanza del diseño en modalidad virtual, reflexiones sobre la enseñanza, el diseño, COVID-19 y confinamiento social 2020-2021. La aparición del COVID-19 en marzo justamente del 2020 nos hizo replantearnos todo lo que tenía que ver con las formas de enseñar, ¿verdad? Tuvimos que aprender a evolucionar, y ahí como está la foto justamente, dar un salto entre la enseñanza tradicional y lo que es la enseñanza actual, justamente, muy asociada a las tecnologías. Paralelamente, reconocer que estamos viviendo otra revolución industrial, que es bastante importante, esta cuarta revolución industrial que llegó para quedarse, la era de la digitalización de las cosas, de la internet, justamente, de las comunicaciones, de todo lo que tiene que ver con a distancia. Y con eso, justamente, nos enfrentamos a nuevos paradigmas de la educación y nos vimos como justamente vueltos a replantearnos todo lo que estábamos haciendo, a romper estos paradigmas justamente, a ser más adaptables, a flexibilizar soluciones de justamente de problemáticas de diseño y cómo enfrentar esta docencia a distancia que nos pilló de sorpresa, que por lo cierto no estábamos preparados para ello, desarrollar nuevas competencias nosotros como académicos y docentes y también justamente enfrentar a los estudiantes para desarrollar estas competencias a través de la pantalla. Esto, por supuesto, de la mano de la tecnología, una tecnología de nuevas plataformas, digamos, nuevos soportes que fueron evolucionando junto a nosotros durante ese primer semestre y que nos permitió hacer como universidad una docencia a distancia de emergencia. Importante, digamos, recalcar que para estos efectos justamente el aprendizaje activo de los estudiantes y la capacidad de autonomía de ellos fue fundamental. Eugenia, te doy la palabra. ¿Podemos avanzar en la imagen? Bueno, como decía Paula, nosotras como académicas y como docentes del Departamento de Diseño nos vimos envueltos en un escenario nuevo en donde tuvimos que aplicar distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, nosotros quisiéramos compartir con ustedes dos casos, que uno específicamente es en el taller de diseño, que como ustedes lo escuchan, ¿cierto? Como ustedes pueden experimentar también como nosotras, como académicas del área, de esta área que es más bien proyectual, nosotros tuvimos que adaptarnos a esta plataforma, en este caso Blackboard, y para eso tuvimos que diseñar estrategias que eran basadas en el desarrollo de proyectos, que fueran basados en un proyecto de diseño, el cual se pudo desarrollar de una manera adecuada, ¿cierto? Considerando el escenario, el contexto y sobre todo que nuestros estudiantes son de sectores rurales. Nosotros vivimos en una región en donde tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes que viven en zonas rurales. Esto comprende, digamos, la dificultad que ellos tienen para tener un acceso a un internet que dé el soporte, digamos, el ancho de banda para poder trabajar a través de Blackboard. Si bien tuvimos que enfrentarnos a eso, pudimos llegar a un buen resultado, ya que tuvimos una vinculación con empresas privadas y también estatales. En el caso que nosotros queremos compartir hoy día, vemos el ejemplo de el taller de diseño con una empresa más bien del mundo privado, pero que se desempeña en el área del cuidado y de la residencia de adulto mayor. Aquí los estudiantes del taller pudieron desarrollar infografías y distintos formatos digitales para poder hacer un puente de comunicación entre especialista de la geriatría y el paciente geriatra. Paula, no pudimos ver la imagen. Ah, ¿no? Yo por lo menos no la veo. Ay, Pero no importa. Quedó. Ahí sí. Claro. Ahí, bueno, un poco como lo describí anteriormente, basado, digamos, en este contexto de cambio, ¿cierto? Tuvimos una vinculación con empresas y con instituciones, como les comenté, y sobre todo bajo el alero del modelo educativo de la universidad, pero siempre con la experiencia, ya que somos de una disciplina proyectual, en donde ellos pudieron desempeñarse, digamos, como grupo, como curso, ¿cierto? Como asignatura.
Sigue tú, Paula, con tu asignatura. Era más fácil compartir. Aquí está. Ok. Aquí tenemos el segundo ejemplo que comentaba Eugenia, justamente el taller de diseño industrial 5. Nosotros históricamente hemos trabajado en la escuela asociándonos con distintas instituciones, ya sea público, privadas, qué sé yo, de la macrorregión sur. Y el propósito de eso son dos cosas: hacer por un lado vinculación con el medio y por otro lado cooperar justamente con el desarrollo sostenible de esta región, que es una de las regiones más pobres justamente del país. Como lo decía Eugenia, fue todo un desafío justamente cómo adaptar estas estrategias contextualizándolas, digamos, a esta virtualidad. Entonces, así como nosotros habitualmente trabajamos con proyectos, por así decirlo, metodología basada en proyectos, también tratamos de volcar esa metodología basada en proyectos y metodología basada en investigación, design thinking, metodologías participativas, usando todo tipo de herramientas. Y esta gráfica, que espero que se esté viendo, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Espero que se esté viendo, refleja un poco eso, o sea, cómo trabajamos, ¿verdad?, en el Blackboard, cómo este nos dio las posibilidades, digamos, de ver las caras y adaptarnos a esa tecnología, digamos, de docencia a distancia en 2 minutos, cómo también fuimos sumando al Blackboard otras herramientas como Padlet, AppMiro, AppMural, AppMiro, qué sé yo, Kahoot, no sé, pues haciendo una docencia un poco. Y cómo eso nos permitió justamente resolver estos dos talleres, con buenos resultados y logrando proyectos de diseño y los objetivos y los resultados de aprendizaje junto con los estudiantes de buena forma. Las tasas de aprobación de estos cursos son bien interesantes porque logramos cosas que los otros talleres no habían logrado. Logramos que todos los chicos, por ejemplo, prendieran sus cámaras, una cosa que era súper importante para nosotros, ¿verdad? Logramos eso, logramos que los estudiantes tuvieron una participación activa. Los promedios de asistencia de ambos cursos son alrededor del 86% de asistencia virtual, justamente prácticamente 98% de aprobación en ambos cursos. Solamente se nos quedaron atrás algunos chicos que tenían muy mala conexión. Entonces, realmente y los resultados de los productos que también logramos para ambas instituciones, una que era más asociada a la beneficencia, ¿verdad?, y a lo estatal, y esta que estoy mostrando en pantalla, que está asociada a una empresa de hormigón armado que realiza mobiliario justamente para público, tuvieron buen resultado. Así que por ese lado estamos tranquilas. Ahora todo un desafío hacer esta docencia a distancia de emergencia. Paula, cabe destacar también el compromiso que nosotros, bueno, logramos generar con los estudiantes a través de estas plataformas, ya que ellos se vieron involucrados en estos proyectos, así como vemos el caso del taller de diseño gráfico y el taller de diseño industrial, el caso de Paula, que somos digamos, estos casos son de carreras distintas, pero del mismo departamento, pero ellos, digamos que nosotros pudimos ver un progreso, un avance que es muy importante en el proceso del diseño, en el proceso de la enseñanza del diseño, lo cual pudimos evaluar, ¿cierto?, a través de la plataforma, pero que pudo culminar con una presencialidad híbrida, ¿cierto?, con una especie de momentos en donde ellos pudieron asistir al lugar, a la empresa, ver cómo era el material, cómo se proyectaba hacia a un producto o hacia un servicio en el diseño. Pero fue bonito ver todo ese recorrido, ver ese compromiso y también verlo reflejado ya en un producto real, ¿cierto? Que podría haberse trabajado en un software, en un computador, pero que se pudo llevar a cabo también. Digamos que eso nos ayuda a nosotras para poder ver también un resultado y poder evaluar ese resultado. Qué mejor que con los estudiantes de estos niveles, ¿cierto? Y de estas asignaturas que son proyectistas, ¿cierto? En donde deben bocetear, deben proyectar y luego llevar a cabo un producto o un servicio del diseño. Uh-huh. Y como conclusión, un poco decir que con energía y motivación, esto fue un súper desafío, tanto para los estudiantes que nosotros partimos con un paro online en marzo. Los estudiantes hicimos una semana de clase y se negaron a volver a clase online. Y después, voy a parar, sí. Y después finalmente terminamos un año después con este resultado. Gracias. Bueno, voy a compartir, ¿sí? Les comento, bueno, soy Iván Álvarez,
Lizano, soy profesor de la Universidad Técnica de Ambato, soy un fotógrafo artesanal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el taller que tenemos en la universidad era un taller presencial de fotografía. Después de ver la parte teórica, teníamos un taller presencial y hacíamos prácticas. Con esto de la pandemia, como mencionaban las compañeras, nos tocó adaptarnos a nuevos aprendizajes. ¿Y qué hacer con el aprendizaje de un taller que es más trabajo manual, como le digo yo, pero de manera virtual? Entonces yo quiero iniciar esta charla, esta conferencia, esta exposición, con una palabra que en este año y un poquito más que hemos pasado con la pandemia, yo la ocupo siempre, la empatía. ¿Por qué la empatía? Porque debemos ponernos en el lugar del otro. Como dice aquí, es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. Yo trabajo en una universidad que no es privada, es fiscal, y tenemos varios chicos de varios sectores aquí del Ecuador. Muchos no tienen cámaras profesionales o semiprofesionales con las que se cuentan. Tienen celulares, pero no son celulares tampoco de gama alta, y toca adaptarnos. En otras palabras, yo ya dejé de ocupar la cámara y me adapté a las necesidades de ellos, desde el punto de vista del Internet, desde el punto de vista de la conectividad y de los equipos que tenemos. Es así que el taller se desarrollaba presencialmente de esta manera. Este es un taller que tenemos en la facultad. Este es el otro taller de fotografía que tenemos en la facultad. Todo con luces continuas, con flash, con cabezales, con cámaras semiprofesionales que trabajamos. Son prácticas con los chicos. E igual teníamos lo que es la pizarra para dar charlas, escribir. Todo esto cambió y nos tocó adaptarnos, pero una adaptación más tecnológica. Y en este caso empezamos a ver cambios. La presencia de alumnos ya no lo era a través de las presencial, sino ya trabajamos con Zoom, con Teams. Las preguntas y seguimientos yo lo hago a través de un chat, que en este caso yo trabajo con el chat de Zoom, con el chat de Teams o con WhatsApp, ocupando todas las tecnologías que tenemos. Las tareas y deberes en el aula virtual que nos da la universidad. Mi pizarra, que en este caso yo ocupo o Illustrator o Photoshop, porque se me hace más fácil a mí con el lapicero empezar a dibujar o empezar a escribir. Mi cámara adicional, por eso yo le decía a Alejandro, yo ocupo la cámara adicional, la cámara que tengo en estos momentos, está encendida la cámara, es la cámara del celular. Esta cámara del celular, ¿por qué me sirve? Para poder yo compartir mi cámara del celular y empezar a tener una experiencia como la de ellos. Y si necesito una cámara adicional, empezar a trabajar con esta misma cámara para ver qué procesos estoy haciendo a lo que yo trabajo aquí de manera práctica y que los chicos entiendan. La entrega de tareas, y aquí mezclo a las nubes, tengo Google Drive o tengo OneDrive, pero todo se mezcla en un momento. Y los equipos que teníamos en la facultad lo adaptamos a las necesidades de cada uno, como el celular, las fotos que hacen en casa con sus familiares, en el encierro fue con sus familiares, con sus animalitos, con sus hermanos. Y soportes caseros, como un trípode casero, como lo que ustedes ven aquí con un rollo de papel higiénico, que se hace un soporte para que el celular se quede fijo y se pueda tomar las fotos. Son cosas que se fueron adaptando a la necesidad que tenemos. Entonces empezamos a ver que a través de la plataforma Zoom empezamos a ver los ejemplos que se tenía por cada fotografía para realizar. Mi pizarra virtual que ocupo en este caso Illustrator y empiezo a trabajar con el Illustrator. Las prácticas que yo siempre pido en mis clases que enciendan la cámara, las cámaras de las computadoras o del celular y la acomoden en un ángulo donde se vea lo que están haciendo para ir contestándoles uno por uno o haciéndoles preguntas de lo que están haciendo.
me puse en el mismo caso de ellos, empecé yo a crear mis cajas de luz, mis luces con focos que tenía aquí, como les pido a ellos, y empiezo yo también a trabajar creando lo que ellos mismos están creando en sus hogares. Y tenemos resultados como estos, cajas de luz caseras, pero que sirven para hacer fotografía. Para dar color, ocupamos papel celofán o papeles de colores para que cambie, que difumine la luz, que se modifique la luz. En prácticas empiezo yo a compartir la pizarra y empiezo a indicarles cómo vamos a trabajar con la luz, cómo se va a realizar la práctica. Empezamos a ver los elementos que tienen. Muchas veces los padres les ayudan porque es un trabajo más manual y me gustó bastante que los padres van también, ayudan. Y en algunos casos los padres me averiguan también o me hacen preguntas que me parece súper interesante porque se ve la unión padre e hijos haciendo un trabajo educativo. Lo que les decía, comparto yo mi cámara, comparto yo la cámara y empiezo a trabajar de manera real con los trabajos, con las fotografías que yo realizo desde la cámara. E igual pido que compartan ellos la cámara. Yo he ocupado bastante el chat, en este caso el WhatsApp, para que me envíen la creación. Es una pedagogía para controlar, me decían muchos chicos, pero ¿y por qué no ocupamos el chat del Zoom? No. Esta plataforma WhatsApp me sirve para crear los grupos y para que me envíen evidencias en ese momento de lo que están trabajando. Como vemos en este caso, se toman un selfie y se ve lo que están trabajando. Y al menos cuando tenemos talleres, me envían las fotos por ahí y yo estoy conectado en tiempo real al WhatsApp y estoy contestando. Igual, si me hacen una pregunta en tiempo real, lo contesto a través del Zoom. Y algo muy importante que les decía, el OneDrive. El OneDrive también lo tengo conectado y en ese momento empiezo a revisar las fotografías que suben al OneDrive. ¿Por qué el OneDrive? Por el peso de cada foto. Los chicos suben directo a través del celular que toman la foto, solo vinculan la plataforma y sube todas las fotos en directo. Del OneDrive solo vinculan al aula virtual en donde se va a revisar o se va a colocar las calificaciones. Todo este proceso que me decía un compañero profesor, te demoras bastante y manejas muchos recursos. Sí, compañero, nos tocó adaptarnos a manejar muchos recursos y sí, manejo Zoom, al mismo tiempo, en tiempo real OneDrive, en tiempo real WhatsApp, en tiempo real preguntas en Zoom. Tengo aquí el aula virtual y los resultados son los que vemos en este momento. Son algunos ejemplos, porque a los chicos que tienen buenas fotografías los tengo yo como exposición. Cuando era presencial, las mejores fotos yo imprimía y adornaba la facultad. En este caso, estas fotografías se comparten de manera virtual para que vean lo que se está trabajando o lo que se está haciendo con este taller que como experiencia puedo decirles, compañeros, que me tocó también ponerme en el lugar de los chicos y entender que cuando yo no tenga internet o cuando a mí se me caiga el internet, ellos también van a pasar por lo mismo. Que si mi celular se acaba la pila, como lo que pasa ahorita con el mío, que se puede dañar o la cámara no funciona, eso sucede muy a menudo. También saber entender. Es la experiencia que quería contarles o comentarles en el caso de el taller de fotografía, que fue una experiencia súper nueva, una experiencia súper novedosa al momento de trabajar con la virtualidad, adaptarnos a las necesidades que tenemos. ¿Listo? Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Iván. Esa experiencia estuvo muy interesante y también la de Paula y Eugenia. Y bueno, yo también leí de lo que vamos a estar hablando hoy día y yo creo que estamos todos más o menos en lo mismo. Cómo hacemos clases de diseño en la virtualidad, siendo que nosotros necesitamos tanto la corporalidad. Y en mi caso, el año pasado me tocó implementar el curso de gráfica, como decía Paula, que tiene que ver con sketching, hacer observaciones en terreno y un dibujo más bien subjetivo, ¿no?
Em, esto, la pregunta es la siguiente, la que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo haces interactiva, atractiva una clase a las 8 de la mañana con 40 estudiantes que dura 3 horas, donde de los cuales muy pocos prenden la cámara? ¿Cómo haces que los estudiantes efectivamente hagan los ejercicios que tú propones de dibujo? Y finalmente, lo más importante, ¿cómo aseguras el aprendizaje de estos estudiantes? Entonces, aquí me gusta mucho lo que comentaba Iván, porque no siempre se puede exigir la cámara, ¿sí? Incluso mi propia internet colapsa si todos colocan la cámara. Eh, entonces, también el año pasado, en esa misma instancia donde estaba haciendo el curso de dibujo y tenía este problema en mente, empecé a tomar un curso de competencias transversales que da la universidad, porque la Universidad de Santa María tiene un enfoque basado en competencias transversales, que son las que complementan las específicas, y estaban dando un curso de competencia de responsabilidad social y ética. Dije, ya, ok, lo vamos a ver. Y acá me gustaría compartirles el modelo de esta competencia que tiene la universidad, y las divide en 3 niveles, desde lo más básico a lo más integral, por así decirlo, desde la persona de adentro hacia afuera. Primero, habilidades personales que tengo que obtener yo, luego cómo me relaciono con el otro, y luego ya con el ambiente y el entorno. Entonces, ya a mí me gustaría hacer un énfasis en las dos primeras. Las primeras habilidades que nos presentaba esta competencia es que el estudiante aprende a asumir de manera consciente y reflexiva sus decisiones, sus actitudes y lo que está haciendo. Y por otro lado, en la segundo nivel, genera una praxis socialmente responsable, donde el estudiante eh, asume la cualidad de la prosocialidad. Y esto es muy interesante. A mí me gustaría compartirles algunos de los autores que hablan de esto, como Adela Cortina, Robert Roche o Pilar Escotorín, donde les voy a dar una pequeña definición. La prosocialidad, para mí, me voló la cabeza cuando lo supe, al opuesto de la antisocialidad, tiene que ver con el comportamiento sin búsqueda de recompensas materiales para lograr metas positivas o un objetivo común, ¿no? Y la prosocialidad también está muy vinculada a la comunicación de calidad prosocial, que tiene que ver con que al menos uno de los individuos en la comunicación es consciente y hace el ejercicio voluntario y consciente de escuchar al otro. Y por eso me resuena lo que decía Iván, el tema de la empatía, porque esta prosocialidad requiere mucho de la empatía, de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Voy a dejar de compartir acá un momento. Y tomando en cuenta eso que nos compartían en este curso, dije, bueno, quizá algunas de estas me sirven para aumentar la interacción en mi propio curso. Entonces, para el primer nivel, el tema de la autorreflexión, comencé a dar espacios donde los estudiantes pudiesen conversar. Dábamos un contenido, por ejemplo, pasábamos temas de anatomía, perspectiva, sombreado, etc. Y cuando yo terminaba de pasar algunos de esos contenidos, yo hacía una pausa y decía, ok, acabamos de aprender algo nuevo, ¿qué sucedió con ustedes? ¿Qué están pensando? ¿Les funcionó o no les funcionó? Y por supuesto, en este curso, en esta carrera, no se asume que todos saben dibujar en un principio. De hecho, hay muchos estudiantes que no saben dibujar cuando entran. Hay mucha frustración de por medio. Hay muchos estudiantes que dicen, profe, me encanta anatomía humana, pero me cuesta muchísimo, pero no quiero dejar de desarrollarlo. O estudiantes que se frustran un montón con los medios indelebles, porque claro, el lápiz grafito tú lo puedes borrar, pero pasamos a la tinta y es el horror. Tienen mucho miedo. Y eso era muy interesante escucharlo, porque claro, uno que quizá lleva muchos años utilizando estos medios y que ya les encuentra lo atractivo y lo bonito, dice, pero ¿cómo te va a dar miedo usar tinta? Es que no lo puedo borrar, profe. Y entonces como ya, ok, empezar a adaptar la docencia a que empiecen a encontrar lo beneficioso de poder utilizar las tintas y ahí le empiezan a tomar el gusto también, verlo desde un lugar más positivo para ellos. Y por otro lado, las actividades de prosocialidad fue como, bueno, vamos a dividir el curso en equipos, son entre 20 y 30 estudiantes, hacemos equipos y utilizamos la técnica puzzle. También les voy a compartir ahí, que tiene que ver con que yo tengo un contenido que tengo que pasarles, lo divido y le paso a cada equipo un pedacito del contenido. Entonces dentro cada equipo lo va a conversar y luego todos volvemos a la sesión principal y hablamos de qué fue lo que aprendieron. Y yo voy corrigiendo para que vea que todos vayan por buen camino. Entonces ahí los chicos, claro, tienen que estar atentos porque tienen que estar conversando con el otro, así que, ajá, ahí estaban despiertos. Y luego teníamos espacios de crítica donde una de las pocas virtudes que nos está dejando la virtualidad, o una de las virtudes que nos está dejando es que todos los dibujos van siendo digitalizados rápidamente, entonces no tienen que andar con la carpeta de los dibujos, sino que ya todo está en el computador. Así los estudiantes pueden ir compartiendo sus propios dibujos con los demás.
Y así se pueden ir dando feedback entre ellos, se pueden centrar en temas como lo que estamos viendo, como sombreado, perspectiva, pero luego, cuando ellos compartían frente al curso, también hablaban de otros temas que ni siquiera yo los había hablado. Ellos lo estaban observando. Ocurre tales y tales cosas con este croquis. Y yo dije, yo no estaba hablando de eso, pero es muy interesante lo que están hablando. Y podíamos también integrar ese contenido en los cursos. Eso era muy provechoso. Entonces, ¿qué resultados obtuve? Aumentó la interacción porque los estudiantes se necesitaban en el curso para poder dar los contenidos. Se mejoró ellos en observación porque si bien, como yo comenté, no todos sabían dibujar, sí todos podemos observar. Entonces, en términos de crítica constructiva, incluso el que no sabía dibujar tanto la podía dar súper bien. Y también avanzaron en su propia reflexión personal. Cuando ellos iban dando una pausa y decían, ok, ¿cómo me está yendo con este dibujo? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Y si bien, y con esto ya me gustaría ir cerrando, si bien este fue un ejercicio exploratorio donde yo dije, bueno, ¿qué pasa si traemos esto al curso de gráfica para mejorar la interacción? En el camino me fui dando cuenta de que las competencias transversales de responsabilidad social y ética no solamente van a mejorar la interacción, sino que también van a permitir que el estudiante aprenda mucho mejor, mucho más rápido la práctica del dibujo. Y eso es lo bonito. Les voy a volver a compartir acá en la pantalla, porque acá si vemos esta competencia en los primeros niveles que yo trabajé, del autoconocimiento y la autorreflexión, el dibujo te la pide. Si ustedes han dibujado, yo me imagino que muchos de ustedes dibujan, el dibujo lo podemos dividir más o menos en 3 etapas. La etapa 1, primero yo aprendo un nuevo contenido o algo que yo quiero aplicar, ¿no? Luego tengo un espacio de práctica donde yo dibujo, esta práctica es normalmente súper personal, y luego tenemos un espacio de feedback que puede ser mío, viendo mi dibujo y decir, bueno, ¿qué acabo de hacer, qué acabo de aprender, qué puedo mejorar? O puede ser con el otro, que normalmente es con el profesor, pero en este caso también era con los estudiantes. En este sentido, las habilidades del ser de autorreflexión permitían mejorar este círculo, que el estudiante pasara de manera consciente por este ciclo de aprender a dibujar, que viese los avances que iba haciendo, que celebrara estos avances y que viese qué es lo que le iba faltando. Y por otro lado, la praxis socialmente responsable, que tiene que ver con la prosocialidad. Yo me pongo en el lugar del otro, veo lo que le está costando y le ayudo a mejorar. Y en este sentido, la empatía ayuda mucho a generar esta crítica y también ellos mismos se van nivelando, y me quedo con las palabras que dijo una estudiante, que dijo, acá no todos sabemos dibujar, no somos expertos, pero todos dábamos nuestro feedback por el bien común. Y ahí ellos están empezando a integrar lo que es la competencia de responsabilidad social. ¿Sí? A futuro, espero que esto lo pueda llevar a más espacios en otros talleres y bueno, esa es mi experiencia. Les agradezco mucho su, su atención. Voy a dejar de compartir acá. Y estamos hablando. Paso a compartir un ratito mi presentación. Ok, creo que ahí se ve. Bueno, creo que todos estamos compartiendo nuestras experiencias de virtualidad, ¿no? En el caso mío particular, dicto un curso que se llama Historia del Diseño Audiovisual, pero que básicamente es una revisión desde el enfoque del diseño de la historia del cine. Y básicamente el curso, durante el tiempo que fue presencial, era un curso teórico, en donde podíamos hacer una suerte de apreciación cinematográfica, discusión en el aula, trabajos, digamos, de análisis, ¿no? Escritos, etc. Y bueno, como todos, llegó la COVID-19, ¿no? Y tuvimos que virar para la versión digital, ¿no? Virtual. En ese sentido, eh, ya no era tan fácil poder tener la dinámica en clase de que los chicos, por ejemplo, pudieran ver un video, un fragmento de una película, un fragmento quizás de algún documental y poderlo discutir en clase. Esa dinámica se hacía muy difícil básicamente porque
muchos de ellos no tenían, ¿no? El internet, digamos, en buenas condiciones. Entonces, cada vez que se tenía que buscar o se pensó en buscar material para que lo pudieran ver, quizás los materiales estarían, digamos, dispersos en internet, ya sea en YouTube o en otras plataformas. Por esa razón, a inicios del proceso de virtualización del curso, y qué plataformas o qué maneras o qué metodologías podrían funcionar para un curso de esta naturaleza. Y encontré que muchos de mis alumnos siguen podcast. No sé si conocen los podcasts, que son estos estilos de programas de audio, ¿no? Que los podemos ver en Spotify o en Apple, en iTunes, ¿no? En donde pues no se escucha música, sino escuchamos explicaciones, ¿no? Opiniones, programas que abordan distintas temáticas. Eh, y ese surgimiento entonces de indagar, así como hay podcasts que son explicaciones en audio, ¿no? De formatos explicativos, descriptivos, a veces de discusión en audio, también está pues lo que conocemos como podcast, que es, según María Sánchez, es un archivo digital, ¿no? Que en este caso es de video, que puede ser distribuido por internet y que está vinculado a sistemas de compartir, ¿no? Sistemas o plataformas para poder compartir. Eh, y en ese sentido preparamos y desarrollamos una lista de podcasts que explicaran la temática del curso, ¿no? Y estos videos nos permitieron en ese sentido hacer una suerte de invertir la metodología del aula, en el sentido de que a veces en el lado o en el momento presencial nosotros discutíamos, empezábamos con una conversación. En la versión virtual más bien empezábamos con la presentación del podcast, que es la explicación, ¿no? Entre 15, 20, 25 minutos, que permitía también que el flujo de información y los videos y los materiales audiovisuales pudieran correr fácilmente, y nos dedicamos el resto del tiempo a hacer un proceso de debate, charla, pregunta, consultas, análisis, ¿no? En el aula. Fue una interesante o es una interesante propuesta, porque ese proceso de inversión creo que cambia definitivamente, ¿no? El enfoque de la metodología presencial a la metodología virtual, ¿no? Esto es un poquito, estoy compartiendo un poquito la plataforma, ¿no? Del curso. Nosotros tenemos ahí los videos, los recursos. Semanalmente ellos tienen, aparte del podcast o la video presentación, el resumen, ¿no? También tienen películas semanales, tienen actividades semanales que básicamente nos sirven para reforzar, ¿no? Lo que se va avanzando semanalmente. Por ahí creo que una compañera, esto es un poco, mencionó que también utiliza el Edpuzzle, que es esta plataforma que te permite hacer video preguntas o video evaluaciones, ¿no? En mi caso también lo utilicé, ¿no? Semanalmente los chicos tenían, aparte de la explicación en video, esta plataforma para poder evaluar un poco lo que habíamos discutido en clase, ¿no? Sobre algunos fragmentos de películas que se habían visto durante la semana. Eh, y esta es un poco la plataforma de donde están ubicados los podcasts o las video presentaciones. Utilizamos básicamente el Google Drive, en donde se pueden ubicar las presentaciones, y creo que es mucho mejor, en mi caso, funcionó mucho mejor que utilizar otras plataformas como YouTube o otras plataformas de video, ¿no? Funcionó mucho mejor porque para los chicos
todo básicamente ahora lo tienen en Drive y está bastante bien ordenado, ¿no? Todos los recursos y las explicaciones, incluso para algunos que por algún motivo no podrían o no estarían en clase o no podrían asistir a clase, tenían, digamos, la explicación grabada del podcast, la evaluación en línea con el puzzle y los otros recursos necesarios para la explicación. Entonces, yo creo que fue un proceso muy arduo de preparar el curso porque implicó, ¿no?, hacer muchos más recursos que cuando quizás la clase era presencial, pero al mismo tiempo ese hacer, en mi caso, significó también un proceso de producción, ¿no? Interesante, ¿no? Hacer el resumen, hacer el guión semanal de las videopresentaciones, compilar el material que se necesita para los 20-25 minutos. No tengo mucho tiempo para mostrarles exactamente, porque más o menos es lo que dura, ¿no? 25 minutos, pero, o 25 o 30 minutos en dependencia, ¿no? No hay ningún video que haya durado más de una hora, ¿no? En el sentido, excepto un video de animación stop motion que les gusta mucho a los chicos y que ahí no puse mucha información. Para ya concluir un poco la presentación, algunos objetivos, ¿no?, que nos planificamos con el curso fue tratar de simular la experiencia de la educación presencial con los matices de un video explicativo, ¿no? En el lado presencial, digamos, la explicación fluía, ¿no? Pero con un video explicativo yo creo que los chicos sentían que era como estar un poco en el aula y no estar con la dispersión, ¿no?, de ir buscando los recursos por distintas partes. Después, otro objetivo fue permitir que el podcast sea, ¿no?, un material que pueda ser descargable, ¿no?, y que evite los problemas de conexión, ¿no? Los chicos, una vez que lo descargan, lo pueden ver de manera fluida, sin tener retardo, sin tener ningún problema de conexión. Y como lo había mencionado anteriormente, ¿no?, el proceso de inversión de la dinámica del aula fue interesante porque permitió, ¿no?, tener un debate más amplio y más dinámico luego de la presentación de los podcasts en cada explicación. Para medir un poco cómo fue este proceso de la metodología, yo hice una pequeña encuesta y ya con eso voy concluyendo, ¿no? 100% de los estudiantes, que fueron 21 estudiantes los que llevé en curso, consideraron que era un material, ¿no?, interesante que les servía. 60% de ellos también consideró que prefieren la explicación del podcast, pero también prefieren la explicación presencial, lo que significa que los chicos también, ¿no?, extrañan esa conexión presencial en aula. Y 93% de los encuestados no tuvo ningún impedimento técnico, ¿no?, para poder descargar o ver el material. A manera de conclusión, yo creo que no basta, ¿no?, solamente hacer métodos asincrónicos, ¿no? Asincrónicos me refiero con que estén solamente los materiales colgados, sino que hay que tratar de tener una enseñanza sincrónica y asincrónica en las experiencias virtuales. Y también, ¿no?, creo que esta experiencia del podcast ha permitido dentro del aula un mejor performance del lenguaje audiovisual, ¿no? A mí en lo particular me ha permitido no solamente hablar de cine, sino también quizás producir cine para mis clases de cine, ¿no?, o producir audiovisuales para mis clases de diseño audiovisual, lo cual ha sido muy interesante y también, ¿no?, creo que para los alumnos ha permitido un flujo de información mucho más rápida y dinámica. Con eso quisiera cerrar. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto, un placer estar acá con todos ustedes por primera vez. Soy diseñador industrial de la facultad, bien como decías, de la carrera de diseño industrial hace más de 12 años
y nuestro enfoque desde la asignatura de tercer año, voy a hacer una pequeña introducción, es de los alumnos que básicamente, como todos estamos en esta condición, arrancamos con esta situación de lo que se denominaba en Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo cual nos fuimos asignando en la dinámica clase a clase, semana a semana, con novedades diarias y semanales. Entonces nuestro enfoque era hacer un acompañamiento más allá de la dinámica de contenidos teóricos prácticos que se desarrollaban en la asignatura, sino, como decían algunos compañeros anteriormente, también la cuestión de la empatía, ponernos en situación del alumno, de los recursos, de las herramientas, de la situación, del contexto donde estaba cada uno. Entonces, hacer esta cuestión del cierre positivo era hacer los encuentros sincrónicos, desarrollar la clase, hacer un ida y vuelta de las cuestiones de cotidianidad, de encuentros y demás. Y justamente al final de la clase siempre decíamos que era abierto la posibilidad de participar de este cierre positivo. El enfoque era la cuestión de la flexibilidad, de la empatía, de la visión positiva, de la situación de ansiedad e incertidumbre que estábamos todos viviendo en ese momento, y seguimos un poquito más. Entonces, en este acompañamiento, que también fueron directivas de dirección de carrera como de secretaria académica de la facultad, es decir, tenemos que ser lo más flexibles en este contexto de que no podemos condicionar ciertas dinámicas de cursado, por lo cual esa flexibilidad, por ejemplo, nosotros, buena parte del año pasado fue flexible la cuestión de la cámara, como mencionaba anteriormente. Nosotros dejamos en las condiciones de la privacidad la cámara cerrada si lo consideraban, y en algunos casos excepcionales les pedíamos, bueno, habiliten para saber si sos vos y no tu hermano gemelo. Entonces, esta dinámica de cierre siempre era, como les decíamos, el acompañamiento asincrónico con consignas que fueran complementarias de la formación del trayecto profesional, de la formación del diseñador industrial, interactuando con ciertas experiencias personales, con otras materias, con otros compañeros, y con este distanciamiento virtual, lo cual no permitía el conocimiento justamente de personas que se cruzaban en una materia de tercer año y no se conocían. Entonces, habían grupos que se armaban y no se conocían, no se conocían de años anteriores. Entonces hacíamos como que esta dinámica flexible, que cada 2 o 3 semanas, y tenían tiempo de desarrollarla 2 o 3 semanas más, para que se vayan conociendo el trasfondo más allá de este encuentro sincrónico que se daba en las clases, y que los alumnos utilizaran sus recursos, tanto teóricos como desarrollo de historias, de cuestiones personales y demás, como también de recursos proyectuales, por los cuales estamos todos formados en la carrera. Entonces fuimos armando ciertas dinámicas que ahora les voy a compartir sintéticamente. Ya les paso. ¿Dónde lo encuentro? Acá está. He seleccionado apenas algunas. En este caso podrán ver que era una alumna que decía que ella no puede quedar quieta, y hacía como que la consigna era muy sencilla, es decir, ¿en qué vos tendrías un premio? O sea, ¿cómo diseñarías tu premio, tu corona, tu medalla, tu trofeo? Y ella dijo que se haría una corona porque ella no queda quieta, ella interactúa todo el tiempo, no queda quieta, escucha música, baila, dibuja, tanto de cuestiones físicas como proyectuales o mentales también. Ella desarrollaba cuestiones, por lo cual se daría un premio porque ella no quedaba quieta y siempre está haciendo alguna cosa. Esa consigna también habían premios para la tranquilidad, la de procrastinar. Entonces estas eliminaciones de tiempo nos condicionaban todo el tiempo. Luego vemos esta otra actividad que se desarrolló, que era ¿cómo desarrollarías un superhéroe para el diseño industrial? En este caso la alumna desarrolló lo que era el superlija, porque en las maquetas y desarrollo de proyectos siempre estaba la dificultad esta de la terminación final para la presentación del trabajo. Entonces ella decía, bueno, esta superlija estaría acompañándote en todos los trabajos, la lengua sería el elemento por el cual ella puede ir variando la rugosidad para la lija y ir obteniendo el mejor resultado para la presentación final. Después daba unas características de las dimensiones, de cómo era el elemento de superlija, y continuaba así. Y después habían otros también
que mencionaban, por ejemplo, de reutilizar ciertos elementos para de que siempre te quedan retazos para obtener un mejor resultado en una maqueta futura. Entonces, sí, bueno, ¿qué podemos hacer con esto para la maqueta del proyecto que tengo que desarrollar ahora? Después teníamos otra, que era, si tuvieras que diseñar una heladería para vivir la experiencia de lo que es el diseño, ¿qué sabores y cómo definirías esos sabores que vas desarrollando en la experiencia? O sea, ¿cómo le transmitís esas sensaciones a otra persona que dice que no entiende lo que haces, qué son los dibujitos, qué son las maquetitas que haces? Entonces, este alumno, por ejemplo, desarrolló lo que se llama la crema de falta de sueño, que sabemos que en el desarrollo de la carrera lo experimentan a lo largo de los 5 años que son acá en la facultad. También tenemos, por ejemplo, la crema del bosque de PDF que no terminan de leer porque en las distintas dinámicas de las materias le dan muchos contenidos y nunca los terminan de explorar en profundidad. Y también este alumno ponía las cuestiones de las salsas para la terminación de ese gusto especial de lo que era la heladería del diseño industrial. Entonces decía, tené cuidado con la trincheta, prestame una trincheta, le falta más lija, este trabajo seguro es para un rehacer, o sea, hacer una entrega nuevamente del trabajo final. Y la cuestión acá también es mucho del tomar mate o tomar tereré, por lo cual también habían salsas de que se te manchan los trabajos con la hierba y demás. Entonces decían que esta experiencia de que siempre hay retazos o huellas del proceso que tenían en la presentación final y quedaban restos de estos elementos que acompañan al desarrollo de las dinámicas de los alumnos en la presencialidad. Entonces, en esta distancia virtual, ellos rescataban esas experiencias desde como digo, desde las particularidades, lo que nosotros hacíamos el acompañamiento de lo que era el complemento de otras materias y experiencias presenciales. Y buscábamos que esta empatía, construirla clase a clase y buscando que justamente los alumnos se sientan acompañados y también nosotros dándoles información o datos de cómo venía las disposiciones tanto nacionales como de las autoridades para volver a un encuentro presencial que se iba retrasando y en verdad todavía no tenemos ninguna novedad específica de un encuentro presencial de lo que estamos viendo en este momento. Como conclusiones finales, se podrían decir que la participación, que era libre, o sea, les invitamos a participar para que se vayan conociendo, siempre fueron de menor a mayor y se desarrollaron desde aproximadamente de mayo hasta noviembre del año pasado y los resultados fueron cada vez mejores porque el desarrollo de las consignas también de la gráfica o el desarrollo de demás eran cada vez mejores, o sea, había un mayor compromiso y los alumnos se sentían como partícipes en esa construcción y también esas dinámicas se desarrollaban en clases presenciales para decir, bueno, vamos construyendo entre todos estas experiencias en esta nueva realidad que nos tocaba con el aislamiento preventivo. Finalmente decir que las consignas se desarrollaban básicamente de una manera muy simple, se explicaban al cierre de la clase sincrónica y al final de 2 o 3 semanas hacíamos un repaso de estos contenidos, para utilizar los recursos tanto gráficos como escritos para que los alumnos se sintieran conectados, acompañados y en compañía del grupo docente como de la facultad y los compañeros. Así que gracias por todo y un gusto compartirlo con ustedes. Bueno, yo creo que no voy a decir nada nuevo, me voy a sumar un poco a las exposiciones desde mi relato de experiencia. Yo soy docente de la Universidad de Palermo, mi materia es Taller de Creación 3, y bueno, nada, también el periodo que coincidió, yo me voy a remontar al primer semestre de 2020, y el periodo que coincidió con el aislamiento social preventivo obligatorio fue un poco caótico, ¿no? Yo de verdad no lo viví demasiado bien. Pero en realidad, más allá de contar mi experiencia, también algunas reflexiones que quedan, ¿no? Y que yo todavía las sigo un poco ahí pensando. Y me parece que hay algunas cosas para pensar, el rol docente, el rol del estudiante, y puntualmente las aperturas que se fueron dando hacia la reflexión conjunta, la escucha, la pregunta, sin imposiciones del profesor,
sino desde una búsqueda de acuerdos facilitadores de la emergencia, de estas adaptaciones necesarias para sacar adelante, ¿no? Entre muchas comillas, la clase, ¿no? Que la clase que conocíamos, que la pandemia interrumpió, ¿no? De algún modo. Nosotros también, en alguna de las exposiciones, algún colega también lo mencionó, nosotros comenzamos presencial. En la Facultad de Diseño y Comunicación nosotros tenemos distintos momentos de evaluación, y empezar presencial en la sede de la universidad, bueno, eso llevó a que desde el día 1 los chicos comienzan a trabajar en el trabajo integrador. El trabajo integrador de Taller de Creación 3, les voy a contar un poco en qué consiste, es un corto de ficción cinematográfica, yo ya me empiezo a reír, de 3 minutos, más o menos de duración, que debe estar narrado en una sola secuencia, plano secuencia, y que además tiene que tener una variación temporal. Un flash forward, una elipsis, esto por lo general nosotros lo grabamos en el estudio de Palermo. El estudio de televisión de la Universidad de Palermo es un estudio que es fantástico, con equipos, bueno, pero nosotros arrancamos bien. Presencial, todo esto se planteó, ¿no? En la presentación de la materia, en el programa. Y los chicos desde el primer día comienzan a trabajar en sus proyectos. Y acá, claro, empezamos con algunos proyectos, ya la segunda semana, o la tercera, ya estábamos en casa, pero pervivía la esperanza de volver en cualquier momento. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, acá en Argentina los anuncios se hacían quincenales, bueno, volvemos, nosotros seguimos trabajando con esas preproducciones. Nosotros teníamos una adaptación de Aladín, que reconstruía Ágrava, teníamos un corto de terror súper interesante que necesitaba efectos especiales y varias cámaras filmando al mismo tiempo. Teníamos un drama romántico que se desarrollaba por completo, no en este plan secuencia, ¿no? Una obstrucción requerida por el trabajo integrador final, en un restaurante. Bueno, cuando se decreta, ¿no? El aislamiento, y esto ya no tiene como demasiada posibilidad, y sabíamos que no íbamos a tener acceso al estudio, bueno, fue medio un caos, ¿no? Yo me preguntaba qué iba a pasar. Me preguntaba qué iba a pasar también con la materia. Tiene una responsabilidad profesional también, la formación profesional de los estudiantes, ¿no? Bueno, tuvimos que adaptar. La adaptación, que es una palabra que escuché en varias de las ponencias, o sea, tuvimos que adaptar. La universidad proveyó una plataforma, pero bueno, la consulta con los chicos, ¿no? Sobre todo la consulta con los chicos, la consulta con el director del departamento de la universidad sobre la posibilidad de que ellos pudieran grabar en sus casas y mantener la práctica. Y lo interesante, yo creo que lo más interesante, es que los pibes no tuvieron ningún tipo de resistencia. Ellos estaban de acuerdo y ellos querían, en esta adaptación, mantener la práctica, ¿no? Había un colega de Ecuador, ¿no? Un poco, digo, con lo que hubiera en casa, ¿no? Observando la luz, la luz natural de los ambientes, pensando, bueno, a ver, ¿quién va a grabar? El que tenga cámara en su casa, el que tenga un mejor celular. ¿Quién va a editar? Bueno, el que tenga la posibilidad de poder manejar el proceso de postproducción. Y la verdad es que yo tenía muchas dudas con respecto a la calidad de las ficciones, ¿no? La verdad que no sabía un poco cómo hacerlo, no sabía qué iba a pasar. Y un poco esto de la reflexión que yo un poco mencionaba con respecto al sitio del docente y al sitio del rol de estudiante y el rol del docente, yo me doy cuenta que no haber ocupado el lugar del supuesto saber docente, ¿no? Sino haber conversado con la cohorte, convenir con ellos, pensar con ellos cómo podíamos adaptarnos, me parece que eso fue como muy valioso, y que eso es lo que yo rescato de todo este proceso, ¿no? Y que me parece que eso es una de las cosas que hay que llevarse. Yo, la verdad que esto, ¿no? Honestidad brutal de decirlo, yo no lo viví bien, no lo viví bien personalmente, el traspaso a la virtualidad, eran muchos los interrogantes, eran muchos los temores también. Y otra de las cosas que también me parece que es interesante
más allá del trabajo académico, ¿no? Que se dio en el transcurso de las clases, que me parece que de verdad que fue interesante. Yo les voy a dejar ahora después en el chat mi blog docente de la universidad, y los invito a ver los cortos de los estudiantes para que vean que de verdad es súper interesante a nivel incluso hasta técnico, estas producciones. Pero también pensaba que estas producciones en particular no son carcasas vacías. Había también un colega que hablaba un poco de las poblaciones. Las poblaciones que nosotros solemos tener en la Universidad de Palermo tienen que ver con muchos estudiantes extranjeros y muchos estudiantes quedaron varados acá. Chicos jovencitos sin posibilidad de volver a sus casas. Eso también era algo que atravesaba los trabajos. A lo mejor por primera vez, ¿sí? En los años que yo vengo dictando la materia en la universidad, y me parece que eso también es interesante. Ellos pudieron volcar esas vivencias, esos sentires, lo que les pasaba, ¿no? Como nos pasaba a nosotros como docentes. Yo las primeras clases las tuve que, no me gusta usar la palabra dictar, pero las tuve que dar desde el celular. Yo no tenía preparada mi computadora de escritorio con cámara, ¿no? Bueno, el celular se comportó sorpresivamente bien. Pero bueno, todo eso, yo tuve que mejorar también el plan de internet de mi casa, porque los anchos de banda sabemos que son, ¿no? Bueno, se tuvo que readaptar en todo sentido, ¿no? Desde la cuestión material, desde la cuestión de competencias, desde la cuestión de repensar prácticas y contenidos, ¿no? Pero bueno, quiero poner un poco en valor esto, ¿no? La apertura de los estudiantes, que por suerte yo también conté con un asistente académico que me ayudó muchísimo, Lautaro Gato, que es un sol, y en esa primera experiencia, la verdad que tenerlo a él como asistente académico fue como súper valiosa. Y por último, como para ir cerrando, nosotros también, siempre en el último momento de evaluación, en la Facultad de Derecho y Comunicación, tenemos un momento 4 que implica un registro metacognitivo. Y la verdad que los estudiantes, yo voy a leer 2 o 3, valoraron esto. La posibilidad de readaptación y darse cuenta de ellos, de sus propias posibilidades dentro de las limitantes del contexto, me parece que también es valioso para mirar ahí, ¿no? Por ejemplo, los chicos dicen, bueno, este proyecto fue diferente, en ocasiones un reto, significó un nuevo paso y un aprendizaje. Ellos rescatan también la noción de aprendizaje acá. No pudimos grabar en el estudio, con un equipamiento por ahí más profesional, pero fue una actividad muy útil que puso a prueba nuestra capacidad creativa. Mirar recursos como la utilización de la luz en casa o pequeños spots pueden ser útiles para darle un tono extra a la escena, una experiencia totalmente nueva y enriquecedora. Hay otro que dice que, bueno, que para mí lo importante fue aprender que la importancia de poder comunicar la idea y poder llevarla a la práctica dentro de estas situaciones, ¿no? Me dice, te hace ir mejorando cada vez más, crecimos mucho como realizadores, ¿no? Y el resumen por ahí es esto, ¿no? Es que me parece que este proceso, más allá de lo dificultoso, de lo, no quiero decir traumático, pero sí tiene algún rasgo, me parece que hay que rescatar esto, ¿no? Hay que rescatar esas pequeñas cosas, y llevárnoslas para el momento que volvamos a la presencialidad. Me parece que esto es clave, ¿no? Todos aprendimos muchísimo y me parece que ese aprendizaje hay que rescatarlo. La escucha, poner en común, salir de ese lugar del docente que lo sabe todo, poder hablar con la cohorte, escuchar a los pibes, y escuchar a ver a ellos qué les atraviesa, ¿no? La gráfica del helado, ¿no? Que traía un poco, ¿no? Lo que ellos pasan, los que ellos pasan, también al momento, yo por ejemplo, la materia que yo tengo es de un segundo año, en realidad corresponde casi al plan de estudios de un segundo año, y son chicos muy jovencitos que están comenzando su trayecto universitario. Me parece que hay que escuchar, que hay que hospedarlos, ¿no? Bueno, eso nada más, esa es un poco mi ponencia. Comparto pantalla. No tengo abierto, ahí estamos. Comparto pantalla primero, ahí estamos. Bien. Bueno, antes que nada, presento el grupo, somos
docentes de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la carrera Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. Y el trabajo que presentamos está en el contexto de un proyecto de investigación que es la enseñanza del diseño de estrategias en el campo de la comunicación visual, ¿no? Y como dijo Paula, el nombre es Estrategias Tecnopedagógicas para la Enseñanza del Diseño en la Virtualidad. Para esto, lo primero que decidimos trabajar y donde nos pusimos primero énfasis, y por eso compartimos esta imagen, es en el concepto de interfaz, ¿no? El concepto de interfaz como dice Rollo, como esa área de comunicación entre el hombre y la máquina. Pero también, profundizando un poquito más, retomamos el concepto que trabaja Scolari como una red de actores humanos y tecnológicos que interactúan y mantienen diferentes relaciones entre sí. Tomando este concepto de interacción, red, entre humanos y tecnología, es donde nos paramos nosotros para desarrollar los ambientes virtuales de la enseñanza, ¿no? Como ese lugar de interacción, ese lugar que conforma una red de ecosistemas, un lugar de diseño y codiseño entre estudiantes y docentes, esto mismo que decía Sara, ¿no? De pensar en el codiseño, que esta nueva realidad nos puso en ese lugar, ese codiseño con los estudiantes, no solo en cómo dar contenido, sino en generar nuevos contenidos con nuevos medios y mediaciones. Entonces, manteniendo este tipo de vínculos y dejando claro este ambiente virtual de enseñanza, es donde nos paramos nosotros para continuar con nuestro trabajo. De esta manera, seguí pensando en esta innovación tecnopedagógica en la cual se nos presenta en el 2020 con la virtualización de todas las carreras presenciales de Argentina y calculo que de Latinoamérica, es donde nuestra estrategia tecnopedagógica formaba parte de una red de ambientes de enseñanza que propone la universidad frente a esta virtualización absoluta de todas las materias de grado y pregrado de la universidad. Que por suerte la universidad tomó una estrategia en la cual se genera un comité de emergencia académica y se generó una red de ambientes virtuales para todas las facultades de la universidad, que son 13, y los centros de pregrado, que son escuelas universitarias. Entonces se diseñaron y se crearon y se implementaron a lo que todos llamamos en los entornos, pero que desde el Centro de Educación y Tecnología de la universidad se planteó una estrategia de capacitación rapidísima a todos los equipos docentes para que estos ambientes virtuales de enseñanza tengan los contenidos mínimos y aseguren los contenidos mínimos a los estudiantes y que empiecen a pensar en estos ambientes como ambientes de interacción y no solo como repositorios. Por eso la imagen que estamos mostrando son ejemplos de algunos ambientes donde empiezan a mostrarse las narrativas, los usos de recursos, los usos de imágenes, los usos de textos, la voz del docente, que va uniendo y relatando todos estos contenidos que, según las cátedras, iban decidiendo que tenían que dar o no y redactar. Nosotros específicamente, desde el taller de diseño en comunicación visual, que es una cátedra vertical, taller 2, 3 y 4 de la carrera, una carrera que cuenta con 4 años y una tesis, trabajamos en unas estrategias, una nueva estrategia integradora desde un plano de una mirada tecnopedagógica, ¿no? Entonces, lo que decíamos es, bueno, pero si tenemos que incluir la tecnología en una asignatura, que es un taller, como todos decían, que tiene una carga de 8 horas semanales, que además es el trabajo con el jefe de trabajo práctico, digamos, por ejemplo, de un taller 2 de 150 estudiantes a jefe de trabajos prácticos con 30. ¿Cómo empezamos a pensar la inclusión genuina de la tecnología, como plantea Maggio, dándole real uso y que no sea un objeto que dificulta la comunicación, dificulta la interacción o no nos lleva a co-crear, ¿no? Entonces desde este lugar es donde nos paramos y entendimos en su momento y seguimos afirmando que una estrategia integradora que decidimos tomar con los antecedentes que teníamos del Centro de Educación y Tecnologías, con una estrategia de un mapeate, tomamos una actividad que era la primera, que decidimos trabajar una consigna integradora para los 3 niveles. Uno dice, una consigna para 3 niveles, un taller 2 y un taller 4, que se está yendo de la carrera y que están en el primer ciclo inicial. Pero bueno,
ahí es cuando dijimos, sí, vamos a hacerlos, porque lo que primero tenemos que hacer en este 2020 es conocernos, es romper el hielo de la pantalla y es ver cómo vamos a trabajar. Esta experiencia integradora nos llevó a una consigna que era compartir el espacio de trabajo donde iba a suceder el taller, ¿no? Entonces todos teníamos que, docentes, estudiantes, compartir nuestro espacio. Era o tu escritorio de trabajo, o la vista desde tu escritorio, o un rincón significativo de tu casa. En definitiva, un ambiente donde vos ibas a transitar o a vivir un taller de diseño que, como les digo, tenía una carga presencial en facultad de 8 horas, más toda la carga de producción en tu casa. Y lo que decidimos es trabajar el mapeate con los 3 niveles en el mismo mapa, entonces se generó una comunidad de práctica donde todos veíamos que a 2 cuadras teníamos un compañero, que hay gente que había quedado varada en España, que, digamos, empezamos a conocer las realidades de todos sin darnos cuenta o contándonos un poquito más. Entonces, esta era como la primer consigna, pero luego nos dimos cuenta que esta plataforma de un mapa que nos unía y que generaba recorridos, distintas narrativas, y nos traía las narrativas transmedias a trabajar, porque tal vez también algunos estudiantes empezaron a compartir en redes con hashtags que nosotros les dimos, todo gracias a lo que Barico denominaba una revolución tecnológica, digamos. Todo esto lo pudimos hacer porque todos los estudiantes ya manejaban redes, ya manejaban mapas, ¿no? Y todos los docentes, algunos sí, otros no, dijimos, bueno, a estudiar, esto es codiseño, digamos. Ellos nos enseñaban, nosotros los enseñamos, y fuimos trabajando. La verdad es que el resultado de este mapeate fue muy bueno, porque resultó que luego fuimos a otras actividades y se siguieron, desde el mapeate empezamos a trabajar distintos trabajos con objetivos que tenían que ver, más allá de romper el hielo, conocernos a una comunidad de práctica, como dice Wenger, hablar de una comunidad de práctica nosotros lo tomamos como ese espacio donde nos presentamos, nos mostramos, digamos, en esta comunidad empezamos a ver cómo somos, ¿no? Entonces esta comunidad digital que se genera, también en una intervención textual, fotográfica, lo que muestro de mi casa, es importante, es lo que yo soy y lo que quiero que vea el resto, ¿no? Entonces se empezó a generar esa comunidad de práctica en esto de que se dice se prendía la cámara, no se prendía la cámara, digamos, empezó a haber interacción. El práctico después continuó en cada nivel, donde empezamos a plantear que cada nivel, por ejemplo, taller 2, históricamente trabajaba lenguajes visuales en escritorios, digamos, en tableros, pincel, acuarelas, digamos, bien, cuerpo. ¿Qué pasó? Dijimos, bueno, no, vamos a trabajar otros lenguajes. Sí presentamos todos los lenguajes, presentamos lenguajes analógicos y lenguajes digitales, y les propusimos a los estudiantes trabajar una imagen desde el concepto que veo desde mi casa, ¿no? Entonces, correrlos de ese lugar del escritorio y que empiecen a contar qué ven desde su casa. Esta primera imagen que se ve es justamente la mirada de una ventana de un estudiante con técnicas visuales. En un taller 4 trabajamos realidad aumentada y realidad virtual, donde construyeron sus propios anteojos y generaron narrativas desde otro lugar, ¿no? Empezaron a generar videos, generar conceptos y otras realidades de lo que iba a suceder. Más o menos en líneas generales, muy rápido, esto es lo que sucedió y esto es lo que creemos que funciona, porque este año lo volvimos a realizar, cambiamos algunas tecnologías, algunas mínimas cosas del práctico para mejorarlo, pero nos fue bastante bien. Cierro porque hay manos levantadas. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todas y todos. Mi nombre es Arlene Orellana, soy diseñadora industrial. La ponencia de hoy día tiene relación con, más bien relacionado con las reflexiones que he podido recabar en estos 2 años y medio más que nada, ¿cierto? Mi curso particularmente tiene relación con, en este caso, lo que voy a hablar hoy día sobre dibujo, de representación vinculada al dibujo, ¿cierto? Con técnicas de representación a mano alzada, y más que nada hay algunos puntos importantes que quiero rescatar sobre
¿Cómo nosotros podríamos conectar con los estudiantes en este sistema, en este entorno virtual de aprendizaje, donde si nosotros definimos este entorno es un espacio obviamente digital, ¿cierto? Con herramientas TIC donde el estudiante interactúa con el docente, ¿ya? Por un lado eso. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos lograr la confianza de nuestros estudiantes para que participen activamente en este proceso, ¿cierto? Creo que uno de los problemas importantes que han surgido en este periodo es que los estudiantes no se conectan con respecto al entorno físico, o sea, no conocemos sus caras en unos comienzos, o no conocemos cómo se comportan físicamente, y esto hace también lleva también a que nosotros no podamos leer su lenguaje corporal del estudiante, y entonces, ¿cómo nos conectamos con ellos? Entonces, ¿qué elementos podríamos identificar? Creo que nosotros tenemos que ser capaces de poder comunicarnos por distintos medios con ellos, ya sea por manejar redes sociales, tratar de que ellos puedan vincular su aprendizaje y su proceso de aprendizaje por medio de redes sociales, y nosotros también poder conectarnos con ellos. Pero por otro lado también es importante que si al ser esto opcional con la comunicación de las redes sociales, también es que ellos no abran una puerta a su intimidad, y también hay que tener respeto en ese sentido y no poder enjuiciar su proceso o su estado de ánimo para poder conocerlo, ¿cierto? ¿Qué motivos podrían tener los estudiantes para no conectarse o no hablar por micrófono, o no hablar o no encender su cámara? Quizás puede ser un problema de conexión, podría ser que el espacio no es apto para que se muestre al resto de la clase, quizás pueden haber ruidos ambientales, cansancio o incluso vergüenza, ¿cierto? Entonces, eso como primer punto con respecto a estas reflexiones de ya este año y medio de educación, ¿cierto? De educación online. Quiero pasar a otro tema también en relación a cómo nosotros podríamos motivar a nuestros estudiantes para poder presentar este proceso de dibujo y de poder, como el trabajo propiamente tal de la asignatura. Creo que es importante que nosotros podamos planificar la asignatura, ¿cierto? También poder flexibilizar el proceso, o sea, en el fondo todos nosotros tenemos distintos procesos de aprendizaje, y con ello este cambio virtual hizo que todos nos pudiéramos reestructurar, no solamente los docentes, sino que también los estudiantes, ¿cierto? Y por un lado también es importante que nosotros podamos ser capaces de demostrar nuestro trabajo en el momento, en la práctica online, en la misma práctica en vivo, ¿cierto? Pero como las cuarentenas han sido muy extensas, por lo menos acá en Chile y en Santiago, el acceso a materiales ha sido súper difícil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vincular e incentivar el aprendizaje del estudiante sin que haya deserción, por supuesto? Es que podamos utilizar y enseñar con materiales accesibles. Ya uno de los ponentes al comienzo comentaba de que los materiales accesibles y económicos son una estrategia también súper buena para poder motivar a los estudiantes. Y finalmente, creo también, después de este proceso, los invito también un poco a que nosotros podamos vincular este aprendizaje por medio de simulaciones en nuestra práctica profesional. Entonces, el estudiante se va a preguntar, ¿para qué me sirve a corto, mediano o largo plazo aprender a dibujar? ¿Cierto? Obviamente quizá la respuesta es un poco rápida, ¿cierto? En cuanto a la asignatura, pero ¿cómo nosotros podemos dar soluciones a esta problemática o a esta incertidumbre que tiene el estudiante, ¿cierto? Principalmente creo que podríamos trabajar haciendo estrategias que permitan a los estudiantes hacerle un encargo, por ejemplo, puede ser real o ficticio, en relación a propuestas, ¿cierto? Donde estas propuestas que tengan que hacer sean todas vinculadas con la parte gráfica, con la parte de representar análogamente sus propuestas, ¿cierto? Y como conclusión creo que para un poco cerrar lo que ya han hablado la gran mayoría de los ponentes acá, creo que es importante que nosotros seamos capaces de adaptarnos a nuevos contextos dinámicos. Si bien la pandemia nos vino a enseñar ciertas cosas, ¿cierto? Posiblemente en el futuro van a seguir surgiendo.
también, por otro lado, es importante que podamos reflexionar sobre nuestras prácticas docentes y no quedarnos con lo que yo sé de todo, sino que también incentivar e invitar a los estudiantes que también puedan contribuir ellos mismos con su aprendizaje. Y por último, ver que todos estos problemas pueden ser trabajados como una oportunidad. Para cerrar, quisiera presentar, no sé si se está viendo, me comentan, quiero mostrarles algunos trabajos de este año de los estudiantes. Agradezco si se está viendo. Sí, se ve perfecto. Gracias, muchas gracias. Esos son algunos de los trabajos que estos son asignatura de primer año, primer semestre, de estudiantes que principalmente dicen que vienen del colegio, por supuesto, 17, 18 años, pero que siempre dicen, la gran mayoría, que no sabe dibujar. Y esto en el proceso de un semestre se pudo lograr grandes avances desde una línea un poco torcida a estos trabajos que son más bien terminados. ¿Cierto? Y con eso quiero terminar mi presentación. Muchas gracias por escuchar y estar aquí. Gracias, de verdad honrado con estar aquí para poder compartir estas experiencias con ustedes. Y bueno, pues un gusto poder expresarlas por acá. Esta aproximación, la que voy a presentar, parte de una deconstrucción del proceso de docencia y diseño desarrollado en dos instituciones educativas privadas en Caracas, Venezuela. El Instituto Creativo Digital y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la carrera de Arquitectura de la Universidad de Santo Domingo. El diseño y la educación a distancia, una realidad posible. El proceso docente en el ámbito del diseño siempre ha sido debatido. El conducir o acompañar el progreso formal compositivo se ha desarrollado mediante experimentación en taller presencial, o ese ha sido el paradigma que nosotros hemos siempre tenido, que debió ser cambiado el año pasado. Todo proceso de diseño otorga la solución a algún problema existente, que se espera sea adecuado y coherente con la expectativa de trascender. Partiendo de los lineamientos de la idea primigenia, bocetado en la conceptualización, el momento creativo inicial o concepto generador, demanda estudio y la selección de alternativas para la solución de cualquier planteamiento de diseño, como Wallace ya nos asomaba en 1926. Si bien esta fase puede ser conducida y pública o llevada en docencia, esa particularidad o retraimiento o introspección para poder hacerla es distintiva de este proceso. La presencialidad ha sido un factor tradicional para la consolidación de las ideas del proceso docente de diseño, en el que mediante los ejercicios de taller se contrastan las proposiciones de los participantes sobre las premisas exigidas por el tutor hacia los estudiantes, como Chon ya nos los asomaba en el 92. El considerar los mecanismos que permiten constituir el proceso de taller, desde la proyección inicial hasta lo materializado, es clave para la actuación de las prácticas docentes en una transición hacia un nuevo paradigma, que fue lo que nos ocurrió el año pasado, y donde la comunicación visual, espacial y sensorial del momento creativo y participativo permiten validar ideas y abrir posibilidades hacia la interdisciplinaridad, fundamental para todo el proceso de diseño. Vengo de Venezuela, como les dije, este proceso se desarrolló en Venezuela, creo que no voy a profundizar mucho en el tema, pero realmente tenemos una situación bastante crítica donde, según organismos acreditados, el 62% de los hogares afirman no poder tener las condiciones para poder desarrollar la educación a distancia. Esto es una situación transversal que afecta a toda la sociedad, no por el hecho de provenir la muestra que les voy a presentar o de lo que les voy a comentar de una instituciones privadas, no estamos exentos de sufrir todas las carencias de servicios públicos. Dentro de ese reto de favorecer la innovación en este aprendizaje del proceso de diseño, hubo que destacar en la implementación rápida de las herramientas asíncronas diferidas y las síncronas simultáneas en tiempo real. Plataformas como Moodle y G Suite, sistemas para el manejo de aprendizaje y validación de competencias en clasificación global, fueron combinadas con sistemas de mensajería para insertarse en las distintas fases del proceso creativo y acoplarse a los programas académicos vigentes que fueron diseñados exclusivamente para presencialidad. Las interacciones entre las herramientas y las dinámicas propias de cada proceso de docencia en diseño orientaron su elección, así como los lineamientos de cada institución educativa. Del modelo de total asincronía hacia la interacción en línea, que fue el caso del Instituto Creativo Digital. Ante la pandemia, el ICD
activa un plan de contingencia mediante la plataforma Moodle, una plataforma que ya nosotros manejábamos desde el 2015 y que permite la consolidación de aprendizajes mediante repositorios y apertura de actividades que se pueden ir desarrollando en una planificación de tiempo. Esto se venía desarrollando desde el 2015, como señalé, y el lanzamiento fue relativamente rápido. El Instituto Creativo Digital está especializado en formar profesionales en diseño gráfico, comunicación visual y arquitectura interior, así como en cine y ilustración, bajo la modalidad presencial y online. En estos tiempos concentra estudios considerando el modelo de formación profesional, donde el alumno puede especializarse en una materia, obtener los conocimientos necesarios, realizar prácticas en empresas, e incorporarse a trabajar al terminar sus estudios. Se concentra el enfoque de esta ponencia en lo que es la parte del diplomado de diseño interior comercial y los talleres de composición a los cuales yo les di clase. El diseño de la virtualidad en el ICD. Primero se arrancó con un tema de emergencia, lo que fue la parte de activar reuniones en videoconferencia en el horario de clase, para poder tratar de retomar e hilar en esa situación. Cuando decretaron la pandemia, pues todos quedamos ante esa expectativa de que volvíamos en 15 días, volvíamos en un mes, pues no hemos vuelto todavía. Pero en ese caso hubo muchos percances porque muchos estudiantes y profesores no pudieron reincorporarse. Principalmente las construcciones, arquetipos y diseños se entregaron vía presentaciones virtuales y vía presentaciones de conferencias compartidas. En los siguientes trimestres se utilizó solamente lo que es la herramienta asíncrona con las materias ofertadas, pero realmente se necesitó volver a un esquema donde se integrara la parte de videoconferencia y la parte de interacción para no interferir con el proceso de diseño. Realmente lo que pedían los estudiantes y también los profesores era el hecho de que nosotros pudiéramos interactuar entre los pares para poder mejorar este proceso. A diferencia de esto, la Universidad Santa María es una universidad privada creada en 1953 con 5 sedes nacionales. Ofrece la carrera de pregrado y la experiencia que les voy a comentar está hecha con respecto a lo que es el trabajo especial de grado, diseño DIES. Hubo materias teóricas que también se abrieron. Imparto también materias de primer semestre y de 10º semestre. Se estrenaba un campo virtual que no habíamos probado y hubo que probarlo integrando las plataformas de G Suite y Educación para Google directamente en los repositorios. Ante el nivel de incertidumbre, las autoridades universitarias decidieron no abrir todos los talleres de diseño. Se pospuso niveles de actividad para poder desarrollar distintas clases. Ante la experiencia de poder mezclar las actividades síncronas y asíncronas y la presentación de herramientas y conferencias que yo le presenté al decano, me solicitó la posibilidad de hacer un experimento con el semestre 2020, desfasado por la pandemia en junio o septiembre del año pasado, para activar el taller de diseño. Y así lo hicimos, ante lo cual se determinaron tres parámetros a seguir para poder manejar el tema de las clases, que fue primero lo que es grabar las clases para interacción y favorecer a quienes por problemas de conectividad y servicios no pueden estar presentes, para así hacer tema de notas o interacción en otros temas de nube para poder, al momento de estar conectados en clase, tener ese tipo de interacción, que es lo que enriquece el proceso de diseño, generando estos repositorios con material de consulta síncrona de las herramientas disponibles y fomentar el trabajo en las etapas de concepto generador e internalizar esas ideas primitivas. Por las directrices de la facultad se deben medir todos los niveles de escala al nivel de desarrollo de lo que es el trabajo de arquitectura. Se propuso lo que era la parte de herramientas de mapas y posicionamiento global para estudios contextuales y herramientas BIM y CAD para el diseño arquitectónico. Luego de esta experiencia se abrió el resto de los talleres de diseño y se consiguieron algunos resultados que voy a mostrar en un momento. De las conclusiones preliminares no concluyentes de este año y medio ya, y 4º periodo en el ICD y 3er periodo en la Santa María, ya que unas por semestre y otras por trimestre, en general se obtuvieron buenos resultados y satisfactorias experiencias contra todo pronóstico, sobre todo tratando del problema que tenemos en Venezuela con la situación de los servicios. Simplemente un día se nos va la luz, se nos va el agua, se nos va el internet. O sea, simplemente se nos va y quedamos fuera. La preparación del material, mientras más incidencia síncrona, va a suponer un mayor retrabajo para el docente. Debe vigilarse este balance para no desatender las interacciones con los estudiantes.
El proceso de encuestas en el estudiantado del ICD ya era una costumbre bastante fuerte, bastante implementada, pero resaltó la necesidad de mantener ese canal de comunicación para mejorar los elementos de procura en la parte de instituciones de diseño que pudiéramos implementar, tanto en canales de comunicación como en formas de trabajo. Esto se implementó de mayor medida en la universidad, esperaremos datos en el futuro. Se evidenció un avance manifiesto de la calidad de las propuestas de diseño en ambas instituciones a propiciar las dos primeras etapas del proceso creativo, siempre y cuando existiera esa fluida interacción en el taller. Fue muy agradable ver en la universidad, sobre todo, estudiantes que tenían poca exploración espacial, desarrollar nuevas directrices y nuevas formas al momento de concretar esas ideas. Yo les quiero mostrar muy rápidamente estas cosas aquí. Ay, no encuentro el botón de presentar, disculpen. Ajá, ya lo encontré. Abajo, bien. Compartir pantalla. Sí, disculpen, aquí estoy. ¿Se ve? ¿Ya se puede ver? Sí, sí, se ve perfecto. Ok, muy bien. Aquí Te va quedando un poquito de tiempo, sí, te voy avisando. Sí, muy bien. Sí, estoy aquí contando, me quedan 53 segundos, sí, termino. Sí. Muestro acá lo que son ejemplos de trabajos cargados en lo que es la parte del taller de presencial, que es el ejemplo señalado en composición 3 en el cintillo, y el de la esquina inferior izquierda, a diferencia de los desarrollados en confinamiento que están hacia la esquina inferior derecha. Como puede verse, lo que es la parte de la calidad dentro de los distintos elementos es notable. Se puede ver lo que es la diferencia de estas apreciaciones de trabajo, por lo cual ese tema de encerrarse a trabajar les dio resultado. Ahora les muestro una de las menciones honoríficas de este trabajo especial de grado del primer diseño que se abrió en pandemia, desarrollando todas las posibilidades de comunicación, en donde tuve a muchos de los profesores que después dieron otras experiencias de diseño y se revisaron experiencias. Este fue uno de los trabajos de las menciones honoríficas de esta alumna, donde se desarrolló un centro de convenciones en Caracas y la forma de trabajar y desarrollo se implementaron todas las posibilidades y técnicas que se conocían hasta el momento, simplemente las integramos sincrónicamente. Y no tenemos por qué limitarnos a las experiencias altas en diseño. A partir de diseño 1, arrancando a quienes no han comenzado en primer semestre, se pueden obtener también experiencias satisfactorias. Y aquí lo podemos ver en este trabajo. El hecho es poder creer que se puede, integrar las distintas posibilidades y concretar un método, siempre atendiendo a los estudiantes y a un proceso de ganar-ganar y de crecer, para que podamos llevar un proceso absolutamente sincrónico en la medida de las posibilidades. Muchas gracias. Antes que nada quisiera saludarlos y la verdad que es un placer volver a formar parte del evento, del encuentro, esta cosa que sucede todos los años y que ahora estamos disfrutando en virtualidad, pero que nunca se detiene, lo cual es para celebrar. En esta presentación quiero compartirles algunas reflexiones a partir de una actividad que desarrollamos el año pasado en el taller de diseño, este taller de diseño que señalaba Mechi, el taller de diseño Albrecht, en el cual hicimos un ejercicio integrador inédito por primera vez en la historia de nuestra carrera, junto a la carrera de diseño industrial. Nosotros somos de comunicación visual y a partir de una línea de productos, armada en el primer cuatrimestre por los chicos de industrial, en comunicación visual desarrollamos la imagen de esa línea de productos y la campaña de lanzamiento. Bueno, en esta charla yo quisiera reflexionar en torno a lo que me deja esa experiencia y lo que me deja la realidad de las aulas virtuales y este entorno de pandemia que todos atravesamos. La verdad que estas aulas, estos ambientes, propiciaron el intercambio no solo de estudiante a profesor, sino también entre profesores, y además de poder compartir las clases y de poder compartir bibliografías y documentación, por primera vez se compartieron archivos editables, lo cual más que viabilizar el desarrollo del trabajo entre estas disciplinas lo hizo posible. En función de esto yo quiero reflexionar en torno a dos cuestiones que me llevo de este 2020 que pasó, una de las cuales ya las enunció, creo que Sarah Müller era su nombre,
y que tiene que ver con esta posición del profesor y el estudiante, esta cuestión del aprendizaje mutuo, de la co-creación y de, bueno, lo que también recién hablaba Tomás, de esta cuestión de sumar y de aprender. La primera tiene que ver con un intercambio que sucedió entre estas dos disciplinas, diseño industrial y diseño de la comunicación visual, que transparentó ciertos solapamientos, ciertos grises entre ambas disciplinas que a mí, por lo menos, me evidenciaron que hablamos el mismo lenguaje, por más que en las facultades, las carreras se estudien en talleres diferentes y bajo objetivos específicos. Y la otra, esta que tiene que ver con las aulas actuales de cara al mañana, en función de la posición de un profesor que tal vez tiene que sentarse en el banco del alumno y compartir de igual a igual. Les quiero compartir, denme un segundo, una primera placa. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, la cuestión es que en muchos entornos se evidenció el resultado del trabajo colaborativo. Pasó en el teatro, pasó en la música, pasó en las reuniones sociales, y mientras algunas propias del medio potenciaron su uso, como ser los juegos en línea y las redes, otras dieron lugar a fenómenos como en Argentina los cumpleaños o los zumpamentos. Lo cual, nada, es fruto de la relectura del ambiente. Este laburo, como nombrabas recién, se titula Línea de Productos, Productos en Línea, y tiene que ver con este intercambio entre industrial y comunicación visual. En las primeras reuniones que tuvimos con industrial, entendimos y aprendimos que hay cierta afinidad, cierta similitud entre lo que nosotros denominamos sistema en diseño y lo que ellos denominan como línea de productos. En un juego de palabras pusimos esta línea de productos en línea, la pusimos en circulación, haciéndola transitar a través de un ejercicio transmedia, que después les voy a dejar el link en el chat para que visiten. En torno a esto quisiera recuperar una reflexión, robarle una reflexión a Guillermo Brea, que tiene que ver con lo posmoderno, o con la posmodernidad, que hasta hace poco era una cuestión que se revisaba solo en las élites intelectuales, y hoy en realidad forma parte de la vida económica, del espacio social y de lo cultural. Las empresas invitan al empoderamiento y al liderazgo de las partes con intención de desdibujar las jerarquías. Un claro ejemplo de esto es Google, pero mientras esto sucede en la vida en sociedad, no sucede lo mismo en el ámbito académico, en las escuelas, en los espacios formativos. Entonces, bueno, nosotros, frente a esta posibilidad de conexión que nos brindó el ambiente virtual, que insisto, no solo tuvo que ver con el intercambio de cuestiones, sino también tuvo que ver con el encuentro que presumiblemente no hubiese sido tan frecuente entre docentes y sobre todo entre carreras distintas. Bueno, es que propusimos esta cuestión integradora. Como les decía, la primera reflexión que yo me recupero o que yo me traigo de este 2020 anterior tiene que ver con los solapamientos disciplinares. En nuestro ejercicio lo que intentamos fue que los estudiantes se permitiesen ciertos corrimientos y ciertos tránsitos inciertos en términos disciplinares, ya que trabajaron en la construcción de una marca, entendiéndola como un organismo vivo que tiene más que ver con una realidad mutante que con un plan de comunicación estricto. Organismo en el que se suceden negociaciones, tanto con el cliente como con el producto, con las posibilidades económicas, con las limitantes técnicas y demás. Y en este sentido quiero recuperar a Marco Sanguinetti, que nos visitó hace 3 años, un diseñador industrial, en el que, a propósito de los corrimientos de lo medular respecto a la disciplina,
él hablaba de la musicalidad de los objetos, hablaba de el diseño industrial y el problema de los sonidos. Generalmente no se tiene en cuenta cuando se trabaja en el diseño de un objeto, cómo suena ese objeto, y ciertamente los objetos suenan, los objetos tienen olores, los objetos tienen sabores, y si uno se permite transitar estas cuestiones que tienen más que ver con las sensaciones y con las sensibilidades, y correrse un poquito de lo medular en torno a la disciplina, que por ahí tiene más que ver con la función y la estética, alcanza resultados que son bueno, muy satisfactorios. De cara a ese tránsito por los bordes es que realizamos este ejercicio en donde bien se encontraban dos disciplinas proyectuales, pero había un área de indefiniciones. Una de estas áreas de indefiniciones fue la cuestión la tipología del packaging. El packaging es como que está a mitad de camino entre lo que es industrial y lo que es comunicación visual, entre lo que es contener, proteger, transportar y acopiar un producto, y lo que tiene que ver con comunicar un mensaje, anticipar lo que te vas a encontrar dentro de la caja, dar instrucciones. Permítanme compartirle la placa siguiente. Y en este sentido, creo que precisamente transitar ese borde es lo que nos posibilitó de un tiempo a esta parte hablar de un diseño centrado en el usuario y en un diseño de experiencia. Estas LOL Surprise, no sé si las conocen, pero son unos juguetes, yo creo que son un claro aprovechamiento del cruce entre las incumbencias profesionales, proponiendo un corrimiento de el clásico envoltorio para proponer o alcanzar la experiencia plena. Y como segunda cuestión, y ya para cerrar, porque veo unas manitos por ahí, si pensamos en los diseñadores del mañana, yo creo que tenemos que asumir que son personas que conviven con lo tecnológico en el bolsillo. Y que si nosotros protegemos o nos leemos como los cancerberos del conocimiento, yo creo que estamos en problemas. Los ambientes virtuales yo creo que nos pusieron a todos en equidistancia, nos pusieron a todos a un clic de distancia, y me parece y deseo que esta realidad que nos igualó a todos dentro de las aulas se traslade luego a la presencialidad. Y para eso cierro con esta plaquita de esta película que se llama Druck, que es de Thomas Vinterberg, en donde Matt Mikkelsen, este actor que aparece ahí abajo, pasa de un tiempo 1 hacia el inicio de la película a un tiempo 2, obteniendo resultados con sus alumnos mucho más satisfactorios. Medio a las corridas y salteándome un par de párrafos, pero bueno, de esto quería charlarles. Muchas gracias.